tardes, bienvenidos a todos. Nos toca un tema muy interesante. Tenemos la jornada de digitalización del mantenimiento que se van a efectuar el día 26 de junio en la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Máster de Ingeniería de Mantenimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, también nuestro patrocinador Fractal, que va a estar con nosotros en este webinar, y grandes expertos, como acaba de decir Tatiana, de diferentes sectores industriales que nos van a acompañar. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema sobre las tendencias que hay en tecnología. Si vemos las fuentes Gartner, ¿okay? Son las 10 principales tendencias de la tecnología estratégicas para el 2025. Imperativos y riesgos de la inteligencia artificial, las plataformas del gobierno de inteligencia artificial, la seguridad contra desinformación, las nuevas fronteras de la computación, la criptografía, ¿okay? La inteligencia ambiental, la computación energética, ¿okay? La computación híbrida, también sinergia humana entre el hombre-máquina con la parte robotizada y la mejora en todas las estrategias que busca hoy en día la digitalización. Estos son los 10 principales tendencias desde el punto de vista global de la tecnología. Pero si nos vamos también, ¿cuáles son la matriz de tendencias en la parte de innovación, evolución y la revolución? Vemos que la tendencia se centra en todo lo que es la IA, la inteligencia artificial. Si ven los canales, ¿okay? Hacia el IoT, la realidad aumentada, los sistemas de voz, toda la parte del blockchain, los modelos matemáticos para resolver problemas complejos. ¿Okay? Hacia allá va la matriz de tendencia tecnológica 2025-2027. Otro punto que tenemos en cuenta también, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas en la industria de mantenimiento? Hay 5 ejes muy importantes que se están gestando hoy en día en el mantenimiento, de acuerdo a todas las tendencias europeas, con la TAM y con los Estados Unidos, la parte de Asia, es la inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo, el machine learning, la industria Internet de las cosas y los gemelos digitales. También los beneficios. ¿Qué beneficios están aportando la transformación digital? Hicimos un estudio en torno a qué beneficios puede aportar la transformación digital a más de 1.000 encuestados. Tenemos este estudio que hicimos, ¿okay? Mejora los costos de calidad entre el 10 y 20%, los costos de complejidad a través de los productos y modulaciones inteligentes entre el 60 y 70%, los costos de calidad también en la seguridad, también los costos de producción entre el 10 y el 20%, y mejora los costos de mantenimiento entre el 10 y el 20% y los costos de logística. Sin más nada, ¿ok? Podemos ya empezar. Y el primer ponente que se presente, Bernardo Tormo. ¿Okay? Hola, buenos días. ¿Me oís? Perfecto, Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, soy Bernardo Tormos, soy catedrático aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. He sido hasta hace unos menos de un mes el director académico del Máster en Ingeniería de Mantenimiento, que está junto con PMM y otros colaboradores organizamos estas jornadas, segundas jornadas de digitalización y mantenimiento industrial. Soy también miembro vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Mantenimiento y también soy vicepresidente de la Fundación Salvetti para el Mantenimiento Industrial en Milán, en Italia. Esa es mi presentación. Yo aire. Muy bien, bueno, un gusto verte, Bernardo, Luigi y todo el equipo. Pues bueno, mi nombre es Joaire de Pool, soy socia fundadora de PMM Innovation Group y bueno, con más de 25 años de experiencia a nivel de consultoría. En este momento me encuentro aquí en nuestra oficina en España,
pero pronto nos toca volver a coger el vuelo por las Américas, ¿no? Por nuestra oficina de Estados Unidos, de Colombia, de Chile. Y bueno, con gratitud, pues gracias por la invitación y bueno, poder compartir con las personas en estas jornadas que llevamos todos con mucha ilusión para promocionar todos estos temas y además algo muy importante, promocionarlos desde Valencia, ¿vale? Que es una ciudad muy, muy bonita, muy agradecida, ¿no? Por todas las universidades y centros de investigación que tenemos y que tiene de verdad que bastante potencial. Gracias, Tibaire. Vamos a empezar con el ciclo de preguntas, ¿no? Okay. La primera pregunta es, ¿cómo priorizar la digitalización en la estrategia de mantenimiento? ¿Cómo priorizar la digitalización en las estrategias de mantenimiento? Bueno, no sé, Luigi, si me dejas a mí empezar, quizá. Sí, por supuesto. Sí. Bien, pues me gustaría comentar esto ya. ¿Te acuerdas que el año pasado yo lo hablaba? Al fin y al cabo, la digitalización es como otra nueva ola que nos está llegando en mantenimiento, como previamente habían llegado otras, como fue el predictivo, la irrupción del predictivo, la irrupción de la informática y sobre todo los gemaos. Y bueno, cuando uno ya lleva cierto tiempo en este tipo de negocio, pues bueno, ya empieza a asumir qué es lo que nos va a pasar. Yo creo que aquí, de cara a priorizar esa digitalización, al final me pasa lo mismo que en casos previos. Es decir, primero tenemos que saber dónde estamos. Es decir, fijarnos, tener una claramente desde dónde partimos. Y a partir de ahí, cuando tenemos claro dónde partimos, es fijarnos los objetivos de hacia dónde queremos ir. Y la siguiente cuestión que hay que responder es cómo vamos a llegar hasta allí. ¿Vale? Por tanto, diríamos, eh, fundamental el establecer esa referencia, el fijarnos, diríamos, metas de dónde queremos ir y, por último, llevar a cabo, diríamos, o hacer déjame decir, un mapa de ruta de cómo queremos llegar a esos objetivos. Ese sería para mí, diríamos, la manera de priorizar. Eh, Algunas ideas, pues evidentemente no debemos de dejar de lado que tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de nuestro negocio, de nuestra empresa, de cara a ir alineados en esa vía. Como siempre, utilizo un ejemplo que a nuestros alumnos, cuando hacen prácticas en empresa, les recomiendo siempre. Es decir, cuando llegues a una empresa y no tengas una tarea perfectamente definida, te van a decir, bueno, tú sabes de mantenimiento, vale, échanos una mano. Entonces lo que les decía es, si te interesa quedarte en la empresa, bueno, aterriza, mira aquello, cómo funciona y céntrate en aquellos aspectos donde puedas tener un salto de evolución importante con un retorno en un periodo corto, de manera que eso te dará de cara a la dirección de la empresa una imagen de ser una persona con conocimiento y una persona que puede dar resultados, réditos interesantes a la empresa. Por tanto, en este caso también es fundamental definir cuáles son las áreas, los sistemas, los equipos que podrían beneficiarse de manera más rápida, más importante, porque son más críticos, porque son más costosos, porque dan más problemas, de esa digitalización y por tanto enfocarnos a mejorar eso. Cuando se asientan los primeros resultados buenos, diríamos, o hay un feedback, un retorno interesante sobre eso, ya allana el camino para que la posible expansión a otras áreas de la empresa pues sea mucho más fácil y más rápida. Esa creo que es mi idea fundamental. Doctor Tibaire. Y muy bien, bueno, en línea de lo que comenta Bernardo, ¿vale? Que es súper acertado el tema de, hombre, hazte una evaluación, hazte un análisis. Yo les voy a decir también por dónde no debemos empezar, ¿vale? Y lo que suele ocurrir cuando estamos, por ejemplo, con nuestros clientes, cuando estamos en nuestras consultorías, en los diferentes sectores en los que vamos, da igual si es Norteamérica, Europa, Centroamérica y Sudamérica, lo que solemos ver, que es un error, es de que se piensa primero
en las herramientas disponibles. Es decir, por ejemplo, si tú eres un profesional que está en una empresa y que lo que están pensando es vamos a implementar inteligencia artificial, mal vamos, ¿vale? ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que empezar por la necesidad. Es decir, ¿cuál es primero caracterizar bien cuál es el problema, si es que tenemos un problema, el problema que necesitamos resolver, ¿vale? Y el segundo punto es, o qué desafío tenemos que afrontar o qué beneficio debemos alcanzar, ¿no? Nosotros tenemos como 3 escenarios de clientes, unos donde, hombre, han llegado a un nivel de optimización que dicen, bueno, venga, eso es como los equipos de fútbol en primera división, ¿no? Que lo han ganado todo y la pregunta es, Dios mío, qué más gano, ¿no? Bueno, ese tipo de empresa siempre está buscando como qué más implementar, ¿no? Para ese tipo de empresas siempre es importante no pensar en la herramienta primero, sino, venga, ¿qué desafío tengo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Un poco lo que comentaba Bernardo, oye, diagnostícate para ver qué pérdidas ocultas tienes, ¿no? Tenemos un segundo escenario de organizaciones donde, digamos así, muchas veces son equipos de fútbol de segunda división o que están a punto, ¿no? de caer, ¿no? Y entonces dicen, bueno, venga, sé que tengo que mejorar, tengo muchas pérdidas, pero no sé qué hacer. Vale, estas empresas muchas veces empiezan a pensar, no, me voy a implementar un GMAO, ¿no? O un EAM, un Enterprise Asset Management, o bueno, voy a digitalizar y se ponen, y voy a comprar un software porque, no sé, porque creemos que mágicamente me va a ayudar, ¿no? Y el problema de esto es que todavía no has definido qué tienes que resolver, ¿vale? Entonces, hay que pensar primero qué te pide el negocio, ¿vale? ¿Qué beneficio o qué ahorros tienes que generar? Y luego tienes herramientas, pero infinitas, ¿vale? Un poco lo que mostraba Luigi en ese primer gráfico, ¿no? De todas las herramientas. Entonces, es conectar necesidades, problemas, desafíos, y luego ver de lo que existe actualmente en el mercado, venga, ¿cómo me puede ayudar, ¿no? Y hay un tercer escenario que nos pasa muchas veces con los clientes, y es que nos encantan los juguetes y vemos como objetivo que dicen implementar esta herramienta, ¿vale? Y nos encantan los juguetes, pero no sabemos ni siquiera cómo jugar con ellos, o muchas veces tenemos tantos juguetes que no nos da tiempo de jugar con ellos. Entonces, yo resumiría un poco lo que comentaba Bernardo de, venga, mira primero de dónde partes, y la segunda también caracteriza bien tu desafío, tu problema, ¿vale? Siéntete y piénsalo y pregúntate qué es lo que necesitas resolver y tienes que tener mucha claridad porque no todo es para no todo lo va a resolver inteligencia artificial, no todo te lo va a resolver machine learning, a veces necesitas algo quizás más sencillo, ¿vale? Entonces, esa sería un poco mi recomendación. Ok, muchas gracias. Yo voy a hacer un pequeño resumen. Dice, el 33% de la industria eléctrica, manufactura, minería, oil and gas, automoción, procesos químicos, solo utiliza un GEMAO. Bien, cargándole mano de obra, refracciones o materiales, ¿ok? Para que se conecte con los activos financieros. Solo un 30%, ¿ok? Entonces, lo primero que dice Bernardo y Tío Aire, hay que hacer un quick assessment, un gap análisis. ¿Cómo está mi entorno? Segundo, chain management, proceso del cambio. Acuérdense una cosa muy grande que pasa en Europa, ¿ok? Más de un tercio de la fuerza laboral europea carece de capacidades digitales necesarias para la mayoría de los puestos de trabajo. Solo el 54% de las personas entre 16 y 74 años pueden realizar tareas digitales básicas. Vean esa estadística, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un gap análisis, ¿ok? Ve y fotografía la compañía. Segundo paso, luego proceso de gestión del cambio. Y luego, después de eso, empezar a buscar la tecnología. Ahí es cómo podemos priorizar para ir seguro y luego calcular ese ROI de implementación de la tecnología. Esas son las prioridades que yo veo que hay que hacer
desde el punto de vista de mantenimiento a nivel global. ¿Okay? Porque vean, entre el 54% de las personas entre 16 y 74 años en Europa, ¿ok? Pueden realizar tareas digitales básicas. ¿Okay? Entonces tenemos que tener, y eso pasa también en América. No crean que lo tienen todo en Norteamérica y todo. No, no, no. Cuando uno va a una planta eléctrica en Norteamérica, en Kansas, por ahí que tuvimos este año, en todo lo que es Oklahoma, uno ve que hay carencia en la parte digital. Entonces ahí es donde tenemos que esforzarnos con lo que dice Bernardo y lo que dice Tibaire. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que surgen al implementar tecnologías digitales y cómo superarlos? ¿Cuáles son los principales desafíos que surgen al implementar tecnologías digitales y cómo superarlos? Si quieren, empiezo yo, ¿vale? Y me río porque la primera probablemente es el tema de convencer al área de TI de la empresa, ¿vale? A veces yo le llamo a eso secuestro de las áreas de soporte al negocio, y es cuando las áreas de soporte muchas veces se olvidan de qué es lo que realmente hace la empresa. Y les comento esto. Tenemos casos, por ejemplo, de clientes donde necesitan, por ejemplo, la digitalización de un proceso o necesitan adquirir una herramienta porque ya las capacidades que tienen, por ejemplo, para tomar decisiones, pues se les ha quedado, digamos así, un poco limitada. Bueno, eh, suele ocurrir que las áreas de soporte ponen más pegas, es decir, más peros o más bloqueos, que tratar de acompañar al área específica, ¿vale? A resolver, ¿cierto? Cuáles son las posibles vulnerabilidades que pueden existir, temas de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, uno de los desafíos que yo veo es eso, es que eh, tener esa conciencia a nivel de la empresa, ¿vale? Y especialmente de las áreas de soporte, como el área de tecnología de información, de que no es que abra la puerta a cualquier herramienta, pero sí que acompaña el proceso para agilizar lo que más se pueda la implementación de una solución. Yo diría que por mi parte este sería uno de los principales desafíos, ¿vale? Además del tema de los datos, ¿de acuerdo? De tener los datos estructurados. Gracias, Tibaire. Bueno, solo puedo decir que estoy muy de acuerdo. Dos detalles. Primero, hay que decir que los desafíos son múltiples y en algunas ocasiones muy fuertes y muy grandes, ¿eh? Yo recuerdo alguna congreso que he estado por ahí donde venían a contarnos casos de éxitos y no, esto es muy fácil de hacer, la digitalización. Yo pensaba, bueno, debo de ser de los más tontos de Europa porque a mí me está costando mucho. Pero cuando entrabas en detalle, empezabas a hurgar un poquito, oye, ¿y esto cómo lo has resuelto? ¿Y esto cómo lo habéis planteado? ¿Y esto cómo...? Te empezaban a reconocer que, bueno, no era tan fácil como habían contado. Es decir, tenemos que asumir que digitalizar el área de mantenimiento o en general digitalizar la empresa no es una cosa muy fácil, no es algo que caiga por su propio peso. Tenemos que asumirlo eso. En primer lugar, todos somos un poco al final en nuestro día a día. Yo recuerdo que cada vez que nos cambian el Windows, que estamos más que habituados, ya nos toca las narices hablando en plata. Porque ahora que ya lo domino, lo controlo y tal, ahora me lo vuelven a cambiar. Lo que estaba antes arriba y había que pulsar, ahora me lo cambian. Siempre hay una cierta resistencia al cambio por parte de potenciales usuarios, consumidores, etcétera, etcétera. Por tanto, también es algo que hay que superar, por decirlo de esa manera. Y luego, como decía, tengo otros problemas que ya van muy asociados a cada planta o cada empresa en concreto. Pues bueno, ¿qué infraestructura tecnológica tengo? No todas las empresas son iguales ni están en el mismo nivel. Y como decía Luigi, al final nos encontramos con casos de lo más variados. Pues bueno, hay empresas que tienen gente más joven y mejor formada, hay empresas que tienen gente más mayor y con menos capacidades digitales porque son de la época aún de la edad analógica o la época analógica. Ahora un niño, cualquier niño, se maneja perfectamente con una tablet, con un móvil. Pues hay gente que no tiene esa facilidad, obviamente, han vivido otra época.
Por tanto, eso limita. Y por último, también el tema de si vamos a hacer algo que nos basamos en datos, y aquí es una de las batallas que nosotros estamos llevando actualmente, pues bueno, la disponibilidad adecuada de los datos, la accesibilidad de los mismos, la frecuencia de adquisición, la calidad del dato, empiezas a sumarle trabas, por decirlo de esa manera, que te van poniendo pegas para una adecuada implementación, una adecuada digitalización. Por tanto, digamos, yo creo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que el futuro claramente va hacia ahí, es inevitable, lo que no es directo ni fácil, y tenemos que, en este momento, vamos a tener que pelear para cosas que no estaban pensadas para trabajar con lo que queremos ahora o que queremos en un futuro. Pues bueno, vamos a necesitar un tiempo para adaptarlo, mejorarlo, trabajarlo de cara a poder sacarle toda la potencialidad que yo creo que tiene el ámbito este de digitalización. Por tanto, mi idea fundamental es que hay que ir por ahí, pero que no es fácil ni directo. Pero no hay más remedio, que tenemos que meternos en este camino. Gracias, Bernardo y Tibaire. Los desafíos, la resistencia al cambio, la resistencia al cambio. Algunas organizaciones muestran resistencia a modificar procesos tradicionales. Yo lo hago así y así me funciona. ¿Por qué la digitalización? Yo hago 20 viajes de corto radio y de largo radio al año. Hago 20 países, por ahí más o menos. Casi a la par con la doctora Tibaire. ¿Ok? Entonces, lo que veo, lo primero que yo llego a una instalación industrial, y me dice el gerente, es que viniste a trabajar con los gerentes. No, no, no. Yo quiero ir para el terreno, para el piso de la planta. Quiero hablar con los operadores para verle y ver cómo hacen sus procesos. Y después hablo contigo. Entonces, lo que veo es esa resistencia. Entonces, yo a manera de chiste digo, oye, pero sabes manejar el WhatsApp, pero no sabes llenar la OT. ¿Ok? Y entonces se me molestan, ¿no? Entonces, ahí veo esa resistencia al cambio. Hay una escasez de talento a nivel global. ¿Por qué? Los programas de estudios nuestros no contemplan programas de digitalización. ¿Okay? Muchos de los programas nuestros no contemplan programas de digitalización. Y ese es un desafío que tenemos que enfrentar. O sea, tenemos que formar a la gente para la nueva era de la digitalización, donde están la computación en la nube, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, el machine learning, todas estas cosas que son muy importantes. Pero solamente hoy en día, a nivel global, solo el 38% de la industria utiliza mantenimiento predictivo, que es la base de las estrategias para digitalizar las plantas. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esos desafíos. Resistencia al cambio, escasez de talento, las brechas digitales y, muy importante, ir hacia las técnicas predictivas, porque muchas empresas en España, en Europa, en Latinoamérica no están convencidas de soltar la pasta para hacer estrategias de mantenimiento predictivo, que es la base para seguir avanzando hacia la digitalización. Valencia se convertirá y será el polo de desarrollo del mantenimiento industrial a nivel global. Sí, nos hemos comprometido con la Universidad Politécnica de Valencia, con todos los que van a asistir. Desde aquí vamos a impulsar la tecnología para cambiar el mundo del mantenimiento y la digitalización. Tenemos, Bernardo lleva varias tesis doctorales en el área de inteligencia artificial, ¿ok? Con el soporte de Tibaire también, que lleva varios trabajos fin de máster con inteligencia artificial. Estamos haciendo investigación en fiabilidad humana y la inteligencia artificial. Estamos haciendo, junto con Bernardo y sus alumnos, estamos haciendo también toma de decisiones con inteligencia artificial, y desde aquí vamos a desarrollar ese polo que necesita
y uno de nuestros alumnos está haciendo el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en sostenibilidad e inteligencia artificial. ¿Ok? Ahí que desde aquí, con la investigación y desarrollo, vamos a impulsar la tecnología desde Valencia. ¿Ok? Tercera pregunta. Un ¿Cómo comentario, medir el disculpa, Ajá, Luigi. dime. Luigi, simplemente al hilo de lo que estás diciendo, con respecto a lo que comentabas del talento, yo creo que talento sí que tenemos. Lo que pasa es que actualmente la demanda de ese talento es mucho mayor y crece a un ritmo mucho mayor que la oferta que en la que podemos dar ese talento. Pues tú lo has dicho, aquí estamos trabajando y haciendo cosas, y no somos la única universidad, evidentemente, ni una única empresa. Pero es que aquí ha habido un incremento tan grande en la demanda de gente cualificada para hacer estas cosas que al final hay un cierto delay, hay un retraso entre... Al final esto se adaptará, pero estamos sufriendo, ese es mi punto de vista. Yo recuerdo, y todos aún lo tenemos más o menos fresco, cuando nos confinaron aquí en España debido al COVID, la universidad tenía herramientas para hacer clases online, pero no pudimos hacerlas, pero a la semana estábamos dándolas, ¿vale? A la semana tuvimos el parón de fallas que aprovechamos. Yo a la semana, cuando comenzaron de nuevo las clases, ya las podíamos dar online sin haber tenido una formación específica. Es decir, tenemos, diríamos, talento, lo que pasa es que hay un cierto, la demanda es tan alta que al final adaptarte es complicado, pero yo creo que eso lo resolveremos empujando todos hacia ahí. Okay. Entonces, lo que dice Bernardo es importante, ¿verdad? Que los que estamos preparados para la digitalización, me acuerdo que vino el confinamiento, hicimos 37 proyectos a nivel mundial online, 37, una burrada. Crecimos 500%. ¿Por qué? Porque teníamos tecnología, que estábamos al lado de la Politécnica, ¿ok? Estábamos al lado con servidores, con conexión. Imagínate, compramos Zoom en el 2017 que no lo compraba ni Cristo, ¿ok? Aquella época. Entonces, éramos aquella Adobe Connect, no lo compraba nadie. Entonces, estábamos preparados y nos hemos preparado para ese reto, ¿ok? Entonces, ¿cómo medir el retorno de la inversión en proyectos de digitalización? Esta pregunta viene al caso de que no me la hacen los gerentes de mantenimiento, me la hace el director general de la compañía. Luigi, estoy cansado. ¿Cuánto es el cariño verdadero? ¿Ok? ¿Cuánto? Yo estoy cansado ya que me engañen. Me dicen los CEO, ¿ok? De grandes eléctricas en Europa, en Latinoamérica. ¿Cuánto es el cariño verdadero que estos quieren comprar tantos juguetes? ¿Ok? Dímelo cuánto es el retorno. Entonces, ¿cuál es la experiencia, Tibaire y Bernardo, de cómo medir ese retorno a la inversión en proyectos de digitalización? Bueno, pues, Tibaire, si me permites, al final tienes toda la razón. Es decir, en mantenimiento, cualquier tipo de iniciativa, me da igual digitalización o antes de que existiera la digitalización, todo se basaba en cómo contribuyes a los objetivos de la empresa y al final una empresa es ganar dinero. Al final haremos lo que haremos, pero el objetivo final es ese. Entonces hay que traducirlo de alguna manera a cómo el responsable máximo va a ver reflejado en sus cuentas, diríamos, en el día a día de la empresa, esa implementación, ¿vale? Por tanto, puede ser con la aparición de menos fallos, más horas de disponibilidad, menos correctivo, mayor calidad en las piezas producidas, cualquiera que sea, diríamos, datos reales, tangibles. Bueno, y en algún caso también intangibles. Es decir, nosotros trabajamos, por ejemplo, con flotas de transporte que un vehículo que se quede tirado, ya no te digo si es un ferrocarril, un autobús que se quede tirado, claro, desde el punto de vista de coste, bueno, he perdido la gente que iba, pero desde el punto de vista de imagen supone un impacto muy negativo de la empresa, ¿vale? Porque estás jugándote tu estatus de empresa puntera o de empresa a un determinado nivel. Cuando te ocurre una incidencia de estas, estás dañando esa imagen. Por tanto, diríamos, hay que trasladar, estoy completamente de acuerdo, que todo este planteamiento hay que trasladarlo a términos económicos para valorar exactamente cuál va a ser la incidencia de esa digitalización para la empresa. No hay duda. Tibaire.
Muy bien, aquí voy, aquí voy. Muy bien. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Que podemos considerar, ¿no? Para justificar esto. Y como decía Luigi, como dice Bernardo, pues no nos olvidemos que los que estamos en mantenimiento, los que somos de ingeniería de mantenimiento, los que estamos en confiabilidad, los que estamos en la oficina técnica, pues nuestro trabajo a la final, cuando siempre pregunto, bueno, cuál es nuestro objetivo? Y muchos dicen, bueno, hacer predictivo, mantener los equipos y tal, pues a veces yo les digo, pues estamos equivocados. Nuestro trabajo es generar dinero. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ese activo tiene que estar disponible, que ese activo tiene que cumplir unos niveles de servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que alrededor de ese activo hay algo que se llama riesgos, ¿vale? Riesgos o costos relacionados al riesgo, bien sea, nos olvidamos muchas veces de los seguros, de las primas de seguro, que es un valor importante en las empresas, nos olvidamos de la probabilidad de fallas, nos olvidamos de subida de costos o de fallas repentinas o de tener el equipo más detenido de lo que debiéramos, ¿no? Y hay algo que yo quisiera que ustedes se quedaran, ¿vale? Que es un término que utilizan los financieros y lo voy a dejar luego en el chat. Eso se llama cost of risk. El cost of risk es una variable financiera, ¿vale? De hecho, esto lo aprendí yo con los financieros y que habla es una métrica que se cuantifica el costo total asociado a los riesgos que enfrenta una empresa, ¿vale? Y entre esos riesgos tenemos costos relacionados a pérdidas, mermas de material, de nuestro producto, ¿vale? Por ejemplo, pérdida de producción, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación que yo les doy y que está muy alineada a la primera pregunta de por dónde empezar, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Es evaluar esto. Oye, si voy a, por ejemplo, implementar una herramienta para poder tomar decisiones de dónde invertir o qué equipo tengo que reemplazar o tal, la pregunta es, ¿qué representa eso a nivel de costos relacionados a los riesgos? Oye, ¿mejorará con eso mis costos del seguro? ¿Cuánto cuestan las pérdidas? Hay pérdidas que a veces no son nada más que falle el equipo y que no pueda producir, sino también esas fallas pequeñitas y muy repetitivas, ¿no? Entonces, uno de los indicadores o métricas que yo les recomendaría y les invito a que lo busquéis es el cost of risk, ¿vale? Y a la final, que no se nos olvide, cuando hacemos mantenimiento, cuando hacemos inspecciones de los equipos, realmente estamos realizando eso ¿para qué? Para mitigar riesgos, ¿correcto? Que a la final se traducen en dinero y en pérdidas o también en oportunidades, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación. Gracias, Tibaire. Yo voy a hablar de unos numeritos, ¿no? Muy importante, ¿no? Que vean que, por ejemplo, la automatización de los procesos. Según un estudio, el 37% de las empresas gestionan manualmente todas las operaciones de mantenimiento, reparación y operación, el MRO. Entonces, muy importante la digitalización. El 27% ha automatizado entre el 25 y el 50% muchas tareas. Entonces, hoy en día, la implementación del mantenimiento predictivo es muy importante como paso a la digitalización. Pero hay que calcular el ROI del mantenimiento predictivo, que es muy importante tenerlo y un hincapié que siempre hago a nivel global. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que calcular. Hay algo muy curioso que me pasó a principios de año. Estamos trabajando en una de las eléctricas más grandes de México, dirigida por CEO españoles, ¿okay? Y nos contrataron. Tienen 3,4, 3,6 gigavatios. ¿Okay? Entonces, lo primero que me dijo ese hombre a mí, Luigi, el ROI. El ROI, Luigi. Sí, el ROI, lo primero. Y me dijo, quiero el ROI de la taxonomía. De la taxonomía. Quiero el ROI de los planes de mantenimiento. De los planes de mantenimiento. Y la cabeza me iba a reventar.
pero ya como lo había hecho en otras plantas, dije yo, bueno, este hombre está alineado. Entonces vean que no me pidió de la digitalización, sino me pidió de mejorar su estrategia y cómo se conectaba con finanzas y todo eso. Entonces, eso lo están pidiendo los grandes directores de grandes compañías multinacionales y de grandes compañías para justificar las inversiones. Como le dijo Tatiana, pueden escanear el capítulo del libro de Organización y Gestión del Mantenimiento. Y hay otro libro que escribimos Tibair y yo, y ya va por la segunda edición. ¿Okay? Este libro lo escribimos haciendo la Ruta 66 en los Estados Unidos. En el año 2018 pueden escanear el código QR. Se llama TIC para la transformación digital en la gestión de activos. ¿Okay? Está a su disposición. Pueden también escanear el primer capítulo del libro. Y ayúdenos a mejorar también con la encuesta, por favor, ¿no? Sí, para que, y ahora viene el ciclo de preguntas, ¿no, Tatiana? Sí. Sí, muchas gracias. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿vale la pena invertir en tecnología si la cultura organizacional no está lista? ¿Qué pesa más, la cultura o la tecnología? Yo voy a entrar rápidamente, ¿vale? Porque hay una expresión que en estos días lo estaba diciendo en uno de los proyectos, que me decían, ay, pero ¿por qué hay que hablar tanto con la gente? ¿O por qué no sé qué? Y hay una expresión que se utiliza que dicen, la cultura se come a la estrategia, ¿vale? Entonces, y un poco lo que comentábamos anteriormente, a ver, nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? O sea, un poco lo que decía Bernardo, oye, nos van cambiando las aplicaciones y seguimos trabajando, ¿cierto? Ahora ya no, ahora manejamos Teams, todos manejamos por Teams, trabajamos desde casa y nos hemos adaptado, ¿cierto? Porque ha habido una necesidad, porque nos hemos dado cuenta de que hay un beneficio. Ahora nos movemos menos, quizás, o nos movemos cuando realmente es necesario, ¿no? Para ese calor humano. Y yo les comento lo siguiente. Si la organización no está preparada o no tiene, voy a decirles un tema básico para el tema de tecnología que es tan sencillo como que seamos disciplinados con la información, ¿vale? Eh, es una buena oportunidad, ¿ok? Que a través de la tecnología mejoremos ese gobierno de los datos, ese proceso, ¿no? ¿Y por qué es una buena oportunidad? Porque, por ejemplo, si nosotros definimos como disciplina de que ya yo no quiero el Excel, no me muestres PowerPoint, los resultados de los indicadores, ¿verdad? De cumplimiento del mantenimiento o de los costos, sino que lo quiero ver directamente de la plataforma, de alguna forma estás creando el hábito, no me gusta decir obligando, pero también, ¿vale? De que la información tiene que estar centralizada. Ya no quiero aceptarte el Excel. Ya no quiero que tener como la incertidumbre de que hayas modificado los datos o de que se haya corrompido los datos, ¿no? Entonces, uno de los puntos que podemos utilizar como para cambiar nuestros hábitos, ¿vale? Es el tema también de la centralización y del gobierno de la información, ¿de acuerdo? Y es algo que nos podemos adaptar sin ningún problema, o sea, pero tenemos que trabajarlo. Algo muy importante con esto, y que les voy a aprovechar de decir, hay un libro que se llama Hábitos, que tiene como un pececito delante, si podéis comprarlo, háganlo, porque habla mucho de la psicología humana y de cómo, no, de cómo funciona el marketing, de cómo nos venden las ideas, de cómo cambiamos nuestros hábitos, ¿no? Y lo que sí es importante es esto, si vamos a implementar una herramienta, una metodología, una práctica, lo que sea, solamente tenemos que considerar que para que un hábito, vamos a decir, se adopte en una organización, por lo menos se necesita 6 meses. Es decir, mientras vamos implementando, pues hay que ir creando esto y monitorizando. Pero ojo, el hábito lo podemos perder en un mes, porque el hábito anterior malo, en este caso de la gestión de los datos, vuelve a aparecer, no se elimina el dato negativo, el hábito negativo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar el tema de una tecnología porque tenemos que ajustar los procesos, porque tenemos que formar a la gente, porque tenemos que crear hábitos, nos puede servir para este tema también de la cultura, pero hay que trabajarlo en paralelo.
Si me permites, Luigi, en línea totalmente lo que ha dicho Tibaire, porque además es que me ha venido a la mente una de las frases que utilizo en mis alumnos, os sonará Peter Drucker, el famoso consultor americano, que decía que la única cosa que evolucionan por sí mismo, diríamos la ley de entropía pura, en una organización es el desorden, la fricción y el mal comportamiento. Es decir, si no hacemos nada, la tendencia es ir a peor, ¿de acuerdo? Entonces, al final tenemos que movernos en la dirección de cambiar esa cultura. Si el problema es que tenemos una cierta cultura organizacional o diríamos que se resiente o se resiste a eso, pues bueno, habrá que cambiarlo. Yo recuerdo un ejemplo de hace unos años que me contaba un antiguo alumno que habían implementado las 5 S en una parte de la planta como un proyecto piloto. Cuando aquello funcionó y cambiaban sustancialmente, sobre todo la manera de desenvolverse de la gente que estaba en esa área de la empresa. Dice, a mí me paraban por la planta gente que estaba en otras áreas, yo me quiero pasar a la tuya. Es decir, veían que aquellos trabajaban de manera mejor y más adecuada. Por lo tanto, diríamos al final, si consigues convencer a una masa crítica, a partir de ahí eso se puede ir expandiendo y puedes conseguirlo. ¿De acuerdo? Por tanto, diríamos, tenemos que mentalizarnos de que va a ser algo que va a costar, como decía, por lo menos 6 meses, pero lo puedes perder muy rápidamente si lo dejas. Entonces, claro, hay que empujar y continuar y seguir empujando. Pero yo creo que finalmente eso se consigue. Bueno, ¿tenemos otra, Tatiana? Sí, ahora lo menciono. A ver, la siguiente pregunta ¿es más efectivo digitalizar desde cero o adaptar los procesos existentes a las nuevas tecnologías? Voy a responder yo. No, puedes adaptar los procesos existentes. No tienes que empezar desde cero. Es la experiencia que tenemos nosotros en diferentes plantas industriales. O sea, no hace falta. O sea, con los procesos existentes, ok, puedes empezar a ir mejorando, que es un proceso que es poco a poco. Pero sí, con los procesos existentes lo puedes hacer poco a poco, ¿no? No sé qué opinan Tibaire y Bernardo. Sí. Sí, estoy de acuerdo con Luigi. El problema quiero decir, ¿de dónde está, cómo está tu proceso de bien o mal? Si ya partes Sí, de una situación muy mala, pues el salto será más importante. es así. Es así, pero evidentemente no es limitante. Lo claro es definir cómo estás y a partir Ujú. de esa base adelantar, fijarte Perfecto. objetivos. Muy bien. Bueno, Perfecto, muchas muchas gracias, gracias. ¿no? Sí. Los esperamos. Las primeras fueron exitosas, estas serán más exitosas, ¿ok? Y esta no va a ser la segunda, van a venir muchísimas. Este es un camino que estamos iniciando en Valencia, ¿ok? Con el hack de tecnología del mantenimiento desde Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, ¿ok? Muchísimas gracias.